La gente buena no sufre más porque el universo sea injusto. Sufre más porque su psique, literalmente, no sabe dónde termina su dolor y empieza el de los demás. Están cargando con sufrimiento ajeno sin siquiera darse cuenta. Escucha, si eres de esas personas que llega a casa completamente agotada después de escuchar los problemas de otros, si sientes esa pesadez inexplicable en el pecho cuando alguien cercano está mal, si no puedes estar tranquila sabiendo que tu hermana, tu madre o tu hija están sufriendo, déjame decirte algo con todo el respeto que mereces, no eres débil. No eres demasiado sensible. Y definitivamente no estás loca. Lo que sucede es que tu psique tiene fronteras demasiado permeables. Estás pagando un precio altísimo por una estructura psicológica que nunca aprendió a separar lo tuyo de lo ajeno. Por todos los arquetipos del inconsciente colectivo. Yo, Carl Gustav Jung, pasé décadas observando este fenómeno. Vi a cientos de pacientes que cargaban con el peso emocional del mundo entero mientras otros parecían inmunes al sufrimiento. Y lo que descubrí me perturbó: la bondad, en muchos casos, no es una virtud consciente. Es una deficiencia estructural del ego que nunca desarrolló sus límites. Quédate hasta el final porque voy a revelarte una técnica específica para construir fronteras psíquicas sin perder tu capacidad de amar. Y si eres nuevo aquí, considera suscribirte, porque este canal no vende autoayuda superficial. Aquí hablamos de psicología profunda que transforma vidas. Permíteme explicarte qué son estas fronteras del ego. En una psique saludable, existe una membrana invisible que separa tu mundo interior del exterior. Esta membrana deja entrar lo que te nutre y bloquea lo que te envenena. Imagínalo como la piel de tu cuerpo. Tu piel te protege de bacterias y temperaturas extremas, pero te permite sentir una caricia o el calor del sol. Es selectiva. Sabe qué dejar pasar y qué mantener afuera. En personas bondadosas, esta membrana está llena de agujeros. Todo entra sin filtro. El dolor de tu hermana, la angustia de tu madre, la frustración de tu pareja, los problemas de tu compañera. ¿Y tú sí que no logra distinguir, este sufrimiento es mío o es de ellos? A esto yo lo llamé identificación primitiva. Es un estado donde no existe separación clara entre tú y el otro. Los bebés no saben dónde termina su cuerpo y empieza el de la madre. Viven en fusión total. Y muchísimas personas nunca superan este estado emocionalmente. Su bondad no es generosidad consciente. Es confusión estructural. Es incapacidad de diferenciarse del otro. Aquí viene lo que duele escuchar: mientras más bondadosa eres, más débiles son tus fronteras. Porque ser bueno significa no decir que no, no poner límites, no protegerte. Y cada vez que priorizas al otro sobre ti, estás agrandando los agujeros de tu membrana psíquica. El resultado inevitable: terminas llevando no solo tu propia carga, sino también las cargas de todos los que te rodean. Y te preguntas por qué estás exhausta, por qué la vida se siente tan pesada, por qué otros caminan ligeros mientras tú apenas puedes con tu día. Déjame mostrarte cómo funciona esto. Imagina que soy yo, Carl Jung, observando esta escena. Son las 11 de la noche. Has tenido un día agotador. Finalmente te sientas en el sofá, respiras por primera vez en horas. Y suena el teléfono. Es tu hermana. Está llorando porque tuvo otra discusión con su esposo. Otra vez. Ya conoces esta historia. Ya le diste consejos 1000 veces. Pero ahí estás, con el teléfono pegado a la oreja, escuchando cada detalle, conteniendo, aconsejando, reconfortando. 2 horas después cuelgas. Es la 1 de la madrugada. Y no puedes dormir. Tu mente da vueltas. Tu pecho se siente oprimido. Pero fíjate, no es porque tu vida esté mal. Es porque ahora cargas con el matrimonio roto de tu hermana dentro de tu pecho. Tu psique absorbió su dolor como una esponja sin filtro. ¿Y sabes qué es lo fascinante? Mañana tu hermana va a despertar más liviana. Te pasó su carga emocional. Mientras tú vas a despertar exhausta, preguntándote por qué la vida es tan pesada cuando tu propia vida está bien. ¿Por todas las funciones psíquicas? Esto es identificación primitiva en su máxima expresión. Tu ego no logró decir, esto no es mío para cargar. Se fundió con el problema de tu hermana. Segundo escenario. Estás en tu trabajo, concentrada en tus tareas. Tu compañera llega con los ojos rojos. Se sienta a tu lado y te cuenta que su hija adolescente tiene problemas serios en la escuela.
bullying, malas calificaciones, actitud rebelde. Tú escuchas con atención, empatizas, ofreces palabras de aliento. Hasta aquí, todo normal. Pero observa lo que sucede después, toda la tarde no puedes concentrarte en tu trabajo. Tu mente está preocupada por la hija adolescente de tu compañera. Una niña que ni siquiera conoces. Llegas a casa y le cuentas a tu pareja el problema con tanta emoción que parece que fuera tu propia hija. Ahora analiza esto, ¿por qué el problema de la hija de tu compañera está ocupando tanto espacio en tu psique? ¿Por qué afecta tu concentración? ¿Por qué interfiere con tu paz mental? Porque tu psique tiene fronteras tan débiles que no logró mantener ese problema donde debía estar, en la vida de tu compañera. Lo absorbió completamente, y ahora vive dentro de ti como si fuera tuyo. Y lo más irónico, tu compañera probablemente ya se sintió mejor después de desahogarse y continuó normalmente con su día. Mientras tú sigues cargando su peso emocional. Entonces, ¿qué puedes hacer hoy? Déjame darte la técnica de las 3 fronteras. Paso 1, la pregunta del filtro. Cada vez que alguien te cuente un problema, antes de absorberlo, pregúntate, ¿este problema tiene una solución concreta que yo pueda ofrecer ahora? Si la respuesta es no, di con claridad, te escucho y te comprendo, pero este problema no puedo resolverlo por ti. ¿Cuándo? En el momento exacto en que sientes esa opresión en el pecho. Justo ahí, antes de que tu psique lo convierta en tuyo. Al principio se sentirá horrible, egoísta. Es normal. Estás construyendo una membrana que nunca existió. Paso 2, el ritual de devolución nocturno. Antes de dormir, durante 3 semanas, cierra los ojos, respira 3 veces. Visualiza todo lo que absorbiste durante el día. Los problemas de tu hermana, la angustia de tu madre, el drama de tu compañera. Visualiza cada problema como un objeto físico. Piedras, mochilas, cajas. Ahora devuélvelos mentalmente. Colócalos fuera de tu cuerpo y di, esto no me pertenece. Lo devuelvo con amor, pero no es mío para cargar. Este ejercicio reprograma tu psique para distinguir lo tuyo de lo ajeno. Paso 3, las respuestas preparadas. Prepara estas frases, entiendo que estés sufriendo, pero no tengo espacio emocional para absorber esto ahora. Te quiero, pero no puedo cargar con este problema. Puedo darte 10 minutos, pero después necesito que respetes mi límite. Lo que esperar, las primeras semanas serán incómodas. Sentirás culpa intensa. Algunas personas se ofenderán. Perfecto. Esa es la señal de que estás sanando. En la tercera semana notarás, tendrás energía que no tenías hace años. Dormirás profundamente. Y quienes verdaderamente te aman honrarán tus límites. Recapitulemos, la gente buena no sufre más por mala suerte. Sufre más porque su psique nunca desarrolló fronteras para separar su dolor del ajeno. No eres un alma elegida para el sufrimiento. Eres alguien con una membrana psicológica demasiado permeable. La verdad incómoda, no vas a dejar de sufrir hasta que aprendas a ser un poco más egoísta. No cruel. No indiferente. Simplemente capaz de decir, esto no es mío para cargar. La bondad verdadera no es absorber el sufrimiento de todos. Es tener la fortaleza para acompañar al otro sin convertir su dolor en tuyo. Es ser un espejo limpio que refleja comprensión sin absorber toxicidad. Dime en los comentarios, ¿cuál es ese dolor ajeno que más cargas y necesitas devolver? Si este vídeo removió algo profundo, dale like. Si conoces a alguien que necesita esto, compártelo. Suscríbete si quieres psicología profunda sin filtros. Aquí no te digo lo que quieres escuchar. Te digo lo que necesitas integrar. Como escribí una vez, no hay nacimiento de consciencia sin dolor. Ya sufriste suficiente cargando dolores ajenos. Ahora permítete el dolor correcto, el que construye límites saludables. El dolor que sana en lugar del que destruye. Hasta la próxima.